Es la doctora Guadalupe Josefina Álvarez. ¿Qué tal, Guadalupe? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Victoria, Agustina, Franco y a quienes nos oyen. Bueno, Guadalupe es abogada con especialidad en derechos humanos. Ella tiene matrícula profesional provincial 8495 y profesional federal del interior. Nos está acompañando, es diplomada en derechos humanos, egresada de la Universidad Siglo XXI y además de la Universidad de Alcalá. Ella es socia fundadora de la Agrupación de Derechos Humanos, Asociación Civil Colectivo Mendoza por la Verdad, y actualmente está trabajando justamente, ella nos lo va a contar, en lo que es el registro provincial de adopción. Desde ese espacio se está trabajando en algo que, bueno, no se conoce demasiado y que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, porque aún en democracia hay gente que no conoce su identidad de origen. Es así, bueno, me encanta presentarte, Guadalupe, y me gustaría que vos también nos presentaras el tema. Bueno, Vicky, muchas gracias. Claro que es así, este espacio que está dentro del Registro Provincial de Adopción es un espacio que fue creado por la última modificación que se le produjo al Código Procesal de Familia y también que fue contemplada específicamente en el Código Civil. Desde la gestión, desde la doctora Gutiérrez y la doctora Teresa Dey se viene trabajando en las búsquedas de orígenes y le estamos dando muchísima importancia desde hace unos años que ha tomado mucha más trascendencia. Es importante porque este espacio recibe a todas aquellas personas que tengan dudas sobre sus orígenes, es decir, desde dónde vienen, cuál fue su historia, qué pasó para que esa persona no haya sido criada por esa familia de origen. En este espacio acompañamos a esa persona en esta búsqueda es una búsqueda desde el registro de adopción, es una búsqueda documental, se le realiza un acompañamiento, asesoramiento, una escucha activa, que es tan importante, ¿no? Conocer la historia y darle la posibilidad de que esa persona nos cuente qué es lo que la motiva y qué es la que la trae a este espacio para saber de dónde viene. Luego ahí se empieza una búsqueda, como les digo, que es documental, de los expedientes o aquella documentación que puede existir en el registro y en otras instituciones sobre la persona. En primera instancia es muy importante porque ahí es donde develamos si esa persona es realmente adoptada, es decir, que existió un proceso judicial, ¿no?, donde se le ha garantizado su derecho a vivir en familia o no. Y estos casos donde no, también se los acompaña desde el registro, pero se hace una derivación al programa provincial de búsqueda de identidad de origen y socioafectivo que depende del Poder Ejecutivo de la Dirección de Derechos Humanos. Trabajamos coordinadamente. El colectivo Mendoza por la Verdad arrancó ¿por qué año aproximadamente? Bueno, ya hace más de 10 años Más de 10 que años. sí, yo soy parte de la asociación. Por eso me gustaría, previo justamente a que la presentes, a que nos cuentes esto de que nosotros asociamos en forma permanente el hecho de que una persona no tenga identidad de origen con el proceso militar y con todo lo que, bueno, se difundió a partir de la situación que se vivió en los años negros, ¿no?, de la dictadura argentina. ¿Cómo relacionamos o en cierto modo, cómo decimos por qué surge el colectivo Mendoza por la Verdad? Y estamos hablando de personas que en democracia no tienen su identidad o no conocen su identidad de origen. Bueno, como muy bien decís, Vicky, es importante tomar la parte histórica, ¿no?, y reconocer el trabajo y el dolor que han transitado todas las abuelas para poner sobre el tapete mundial esta búsqueda de sus nietos. Acompañando esto, muchas de las personas que habían nacido inclusive en esos años se acercaban a las abuelas o a CONADI, al Banco Nacional de Datos Genéticos, sabiendo que no eran hijas de las familias que las habían criado y no tenían respuesta, porque al no compartir genéticamente con las muestras que allí estaban, quedaban sin un acompañamiento, sin una respuesta, y por supuesto que el dolor, bueno, se multiplicaba, ¿no?, porque al menos tenían la esperanza de que ahí podían encontrar una respuesta. Asimismo empiezan a aparecer un montón de mujeres, como es el caso de Patricia Jiménez, la presidenta del colectivo, a quien en el año 84 en el Hospital Lago Mayores le sustrajeron su bebé recién nacido. No sabemos si es un varón o es una nena porque aún no sabemos dónde está.
A raíz de la exposición que Patricia hace en los diferentes medios de comunicación de la provincia y nacionales, se empezaron a acercar otras mujeres y familias expresando que habían vivido situaciones similares, no solamente en Hospital Lago Mayores, sino en otros nosocomios de la provincia o en clínicas también de tipo privadas, algunas que ya ni siquiera existen. También se empiezan a acercar otras personas que se encontraban en busca de sus orígenes, que no tenían ningún tipo de vinculación con los hechos de la última dictadura. Y ahí es cuando decimos, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Hay que encontrar una respuesta para todas estas personas que nos encontramos buscando nuestros orígenes, nuestros hijos e hijas, y no tenemos una respuesta. Es así que por primera vez se nos empieza a escuchar allá por el 2015, 2016, y empezamos a trabajar nuestra asociación junto a una legisladora en un proyecto de ley para la provincia de Mendoza que garantizara a toda persona que se encuentra en búsqueda de sus orígenes un espacio justamente para que se lo pudiese escuchar y acompañar en este proceso de búsqueda. Guadalupe, estábamos justamente hablando de la búsqueda de la identidad y pienso que ya seguramente, hablando de la dictadura cívico-militar, eso ocurrió entre el 70 y el 80, pero digo, yo tengo 34 y soy del 89, o sea, yo nací en democracia, y digo, quizá hay mucha gente joven que sabe que no va a encontrar una respuesta, o sea, que no es hijo de desaparecidos, ni nieta de abuelas, pero igualmente ocurre esto de qué pasó, o quién es mi familia de origen, o a veces te consulto esto de, todos van en búsqueda de que fueron sustraídos o algo así, o alguien va en busca solo de buscar la identidad, porque por más que seamos adoptados, ¿no? Hay mucha gente que igual tiene la necesidad de saber de dónde viene o qué pasó con esa familia o con esa mamá que por algún motivo tuvo que quedarnos en adopción, digamos. Totalmente, es conocer nuestra historia, ¿no? Yo siempre digo, además como lo he vivido, tiene que ver porque con vos esto. sos una de las personas Exacto. que ha estado buscando su identidad. Sí, Si querés sí. contar tu historia. Bueno, después les cuento un poquito, pero sí, yo en su momento busqué mi identidad. Mi historia es una historia de adopción, es decir, que yo tenía un expediente, tengo una historia. No es el caso de las otras personas que tienen su identidad sustituida. Pero principalmente tiene que ver con esto. La motivación es saber qué pasó, ¿no? Qué puede haber sucedido con esa familia de origen, claro, que no pudo, decidió no dejar, o en muchos casos que han sido víctimas de un delito, ¿no? Y no tiene tanto que ver, generalmente, la mayoría de las personas que vienen en busca de sus orígenes, ninguna viene con un reclamo, la mayoría. Al contrario, vienen llenos de agradecimiento, necesitan darle un cierre a esa primera página de sus vidas y para poder continuar, porque muchos ya tienen sus propias familias y necesitan contarle una historia completa a su descendencia, en muchos de los casos. En muchos de los casos es adopción, pero en otros casos ha habido delito. Totalmente. La mayoría de los casos que llegan al programa provincial de búsqueda de orígenes o los que derivamos desde el registro provincial de adopción, tiene que ver con esto, personas a las cuales se les ha sustituido su identidad, es decir, que se han cometido algún tipo de delitos contra la identidad, estableciendo datos falsos en documentos públicos, por ejemplo, adulterando actas de nacimiento. Uno ve el acta, es un acta legal, pero no es legítima, porque los datos que están ahí insertos son falsos. Por ejemplo, poner que la mamá y el papá son los papás de crianza cuando en realidad no lo son, cuando en realidad la familia de origen es otra distinta y no está establecido ahí. Entonces, ese primer sondeo o esa primera investigación la realizamos desde el Registro Provincial de Adopción en coordinación con el Registro Civil y ahí es donde determinamos si realmente hubo adopción o no. Bien. Y en casos de que se descubra, bueno, ustedes deben tener un historial, ¿no?, de situaciones, porque yo recuerdo allá por el 2015, cuando explota esta situación del colectivo, que se extiende a otras provincias y de pronto aparecen situaciones vividas por personas que no están viviendo en la provincia, pero que sin embargo nacieron en Mendoza o, bueno, situaciones que se han dado en otras provincias. Sin ir más lejos, tenemos que decir que por estas horas se está investigando un caso que nos impacta a todos terriblemente, porque estamos hablando de una criatura de 5 años que no sabemos si ha sido sustraída o para trata o para dar en adopción. O sea, son cosas que lamentablemente siguen sucediendo. Y la otra cara tiene que ver con situaciones que se vivían en algunos nosocomios públicos, ¿o no? Y también privados.
En los dos. Y bueno, vos que venís estudiando el tema desde hace tantos años y acompañando, Vicky, sabés que las redes que se han generado son redes que están integradas por diversos extractos, ¿no? Tanto desde lo social, donde se produce el hecho, hasta después los cómplices estatales que sostienen este tipo de situaciones. Y a nivel mundial, la trata de personas, porque estos son casos de trata de personas, muchos de esos son de trata de personas, bueno, sabemos que es el tercer negocio más rentable del mundo. Claro. Y Mendoza, como desde las ONGs venimos sosteniendo y venimos viendo, es la tercera fábrica, horrible el término, pero fábricas de bebés que han existido en la Argentina. El norte... ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? Bueno, Entre Ríos, Corrientes, después tenemos Corrientes. Chaco, Formosa, y después zona Cuyo, San Luis, Mendoza, San Juan. Tremendo. Eso está documentado. Sí. De hecho, todas las ONGs que venimos trabajando en la temática lo venimos viendo, y no solamente las de Argentina, sino también Chile. Hay agrupaciones chilenas que vienen también investigando y acompañando víctimas, las cuales unas hijas y madres del silencio, y donde ellos han determinado que muchos de los niños chilenos pasaban por el sur de la Argentina, claro, y salían a Suecia. Muchos de esos niños hoy están en Suecia, hablan sueco y se están reencontrando con sus familias de origen chilenas a partir de estudios de ADN ancestral, como les llamamos nosotros, pero son test de ADN. Estas situaciones que vos mencionás, ¿eran más fáciles en aquella época sin tanto registro? ¿Hoy es más difícil? ¿O hoy sigue, digamos, esto puede ser, bueno, Vicky recién mencionó un caso que se ha hecho famoso, digo, pero parece que en aquellos momentos, ¿no? ¿Era como más sencillo o era más cotidiano o mayor cantidad? ¿Hoy es más difícil eso? Sí, sin lugar a dudas, es más difícil. Lo cual no nos pone exentos de la situación, claro, claramente, pero hay mucho más controles, las redes sociales ayudan muchísimo, tener una alerta Sofía o una alerta Amber, que en realidad su nombre de origen es alerta Amber, bueno, todas estas cosas que antes no existían. ¿Qué es la alerta Amber? Alerta Amber, o es lo mismo que en Argentina es alerta Sofía, que es cuando desaparece un niño o una niña, inmediatamente se da alerta en todos los medios de comunicación y empiezan a difundir esa foto. Bueno, esto hace unos años atrás, en el 84 no existía, hoy las mujeres también conocen cuáles son sus derechos a la hora de ir a parir, que pueden ir acompañadas con una persona de su confianza, no necesariamente una pareja, que tienen derecho a pedir a su bebé, a estar todo el tiempo con ese bebé, y bueno, principalmente en caso de que les hayan dicho que falleció, a pedir la documentación respaldatoria y el cuerpo en el caso de que haya fallecido. Todo esto, como un primer pantallazo, todo esto hace unos años atrás no existía. Creo que hemos avanzado mucho, y los registros de huellas genéticas, como el que tenemos acá en la provincia de Mendoza, que también es de avanzada, es de gran utilidad, y esto antes no estaba. Entonces, sí, hemos avanzado, falta, por supuesto que falta. Desde el Poder Judicial de la provincia de Mendoza aparece justamente el Registro Provincial de Adopción, y allí hay una pestaña en la que vos ingresás y dices, quiero conocer mi identidad de origen. Bueno, ¿cómo nos ayudan? Bueno, ahí este sistema es nuevo, se incorporó el año pasado y es muy valioso. Cada persona que se encuentra en búsqueda de sus orígenes puede ingresar un formulario, se crea un sistema ticket, como todos los del sistema de gobierno, y ahí ese sistema ticket entra inmediatamente al Registro Provincial de Adopción. De la consulta, mesa de entradas toma conocimiento, y ahí se nos hace la derivación, se hace derivación al espacio de búsqueda, y yo contacto a la persona que se encuentra en búsqueda y se la cita. Se le da una fecha y un horario de entrevista para que pueda venir y que podamos conversar sobre sus motivaciones, sobre su necesidad. Y ahí empieza el proceso. Es un proceso que no tiene un plazo establecido, porque, bueno, como consiste en desarchivar expedientes, muchas veces esos expedientes tardamos en desarchivarlos, en buscarlos, en encontrarlos, pero sí se va haciendo, ¿sí? Y también es muy lindo, que yo le decía a Vicky que le había anticipado ahí un poquito, pero hemos tenido muy buenos resultados, y de todas las personas que están viniendo, la mayoría vamos pudiendo dar respuesta y se van, conformes. Eso te quería consultar, ¿no? Yo creo que no, tal vez estamos, no. Perdón, Vicky, sí, que nos informa Franco que en nuestro streaming, ahí estamos viendo la página web donde puedes ingresar
si necesitas contactarte. Bien, digo, hay casos que podés contarnos, tal vez no sin hacer, pero por ejemplo, relacionados justamente con esto de las provincias, con que de pronto tal vez un chico o un hombre o una mujer hoy en día, que tal vez tiene 50, 60 años, ha encontrado su identidad en Mendoza. Bueno, te voy a contar te voy a contar positivos, todas noticias lindas para un sábado a la mañana. Bueno, también es importante esto que sepan, que si hay una persona que está viviendo en el exterior, también podemos hacerles consultas o las entrevistas vía Zoom o alguna forma de comunicación online. Así que tenemos personas que están en Perú, en Chile y en Europa que estamos acompañando, y bueno, la devolución de los expedientes y la lectura se las vamos haciendo por Zoom. Así que bueno, qué bueno. Sí, es una respuesta muy linda. Y con respecto a casos que la verdad que nos han llenado de orgullo desde el registro, el año pasado se presentó una mujer en búsqueda de sus orígenes, empezamos a trabajar con ella, ya hacía muy poquito que tenía tu historia como fresca y que se la habían contado. Y bueno, encontramos a la familia de origen, empezamos a trabajar el caso y a buscar documentación y todo lo existente sobre esa familia de origen, y lo coordinamos con el programa provincial, que es el quien se ocupa de estos reencuentros familiares si la persona está dispuesta, y la otra parte también. Así que desde el programa contactaron a la familia de origen, y la progenitora de la chica, bueno, estuvo muy feliz. Nos juntamos, fue un encuentro hermoso, y donde ella le contó que había sido muy joven y que la que había tomado la decisión de entregarla a ella en adopción había sido su propia mamá, es decir, la abuela. La abuela, claro. Sí. Así que bueno, ahí están en contacto, tienen un vínculo muy bonito, y también la familia de ella, su familia adoptiva, la apoyó y la sigue apoyando, y su pareja, bueno. Así que creo que ha servido para cerrar esa historia. Y con adolescentes también nos ha pasado que su misma familia la estaba acompañando en las búsquedas de orígenes, y también con el otro programa hemos logrado hacer los reencuentros con la familia de origen. La pregunta que surge es en casos justamente en donde se detecta que hay un delito, porque una cosa es, o sea, no existe lo que se denomina adopción ilegal o adopción legal, esto hay que aclararlo. La adopción es una. Es una. Es un proceso judicial. Lo demás es sustracción de identidad. Sí, son delitos cometidos contra la identidad de las personas, y por eso hoy también habrán escuchado que en medios nacionales se está trabajando la tipificación del delito de la compra y venta de personas recién nacidas. Hoy en Argentina no es delito, pese a que tenemos un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el famoso fallo Fornerón, que invitó a la Argentina, nos instó en realidad a que sancionáramos una conducta específica, con pena específica. Bueno, todavía no lo tenemos, hoy se está trabajando en el Congreso de la Nación en pos de tenerlo. Bueno, ¿qué pasa, como decimos, con esto de la adopción ilegal, entre comillas? ¿Qué pasa con cuando se descubren estos delitos? Porque en muchos casos hay una red allí que es la que se encarga de sustraer al bebé, en muchos casos engañar a la mamá. Esto, en algún momento, ¿han visto ustedes una sanción específica? Vos hablaste de clínicas que ya no existían en Mendoza. Bueno, ¿qué pasa en el país? No solo en el país, acá en Mendoza, si buscas una noticia de hace un mes y medio más o menos, donde salió una condena a una médica de Guaymallén y su equipo, porque justamente estaban haciendo esto, comercializando personas recién nacidas. La pena es irrisoria. Una clínica en San José. Sí, en San José. Las penas son irrisorias en comparación con el daño causado, ¿no? Porque no solo se afecta la libertad, sino también no solo la identidad, sino también la libertad de la persona y la dignidad, principalmente. Pero sí han habido condenas, principalmente en los hechos de lesa, por supuesto. En los otros casos de sustituciones de identidad han habido, pero no tantas, y la mayoría de las personas que tienen su identidad sustituida no hacen denuncia, porque lo que no les interesa denunciar a sus padres de crianza. Claro. No les interesa, entonces... Claro, pero ahí hay toda una cadena, no es solamente el papá que adoptó, sino también quién puso la firma en el registro para dar un acta de nacimiento trucha, sí. ¿Qué médico intervino? Porque, no sé, siempre se repiten los mismos, se repiten los mismos nombres. Se repiten nombres. mucho los mismos nombres de los médicos.
las Sí, mismas situaciones. Sí, las mismas situaciones. ¿No puede actuar de oficio la justicia en estos casos? Sí, ¿O sí, podría. Sí. Igualmente son delitos tan antiguos, Claro, que la mayoría son de hace tantos años, que por ahí los médicos ya no están. Claro. No están. La clínica ya no está, los médicos ya no están. Prueba es muy difícil de recabarla. Más allá de constatar esto, que no hay un vínculo biológico, un vínculo genético con la familia de crianza, si la persona tampoco quiere, digamos, o Claro. los chicos quieren, por eso se crea el programa provincial, porque que tiene que ver con esto, con una forma de reparación de ese daño causado desde otro lugar. Esta ha sido una decisión que ha tomado la justicia de Mendoza de acompañar. ¿Cómo fue todo esto? Yo te voy a pedir, Sí. Guadalupe, que vayamos a una tanda, volvemos y ya allí te dejamos unos minutitos, cerramos esto, porque me parece súper interesante conocerlo y que se difunda esta situación. Estamos hablando desde Mendoza para el mundo, porque por streaming estamos para el mundo, y bueno, conocer que hay una herramienta absolutamente legal, que es la justicia de Mendoza, la que trabaja en que se pueda restituir la identidad de origen, conocerla. Si estás dispuesto, tenés un trámite que hacer en Mendoza. Si tenés dudas, podés contactarte con la justicia de Mendoza. Justamente fuera de micrófono estábamos diciendo que hoy se cumple un mes sin Loan, que ha sido un caso emblemático, ¿no? A propósito que estamos hablando de la búsqueda de identidad de origen. 1 grado 2 décimas bajo cero a esta hora, exactamente 8:42 minutos y bueno, unos minutitos ya para ir cerrando esta temática, pero sobre todo apuntalar el tema de la justicia de Mendoza, de qué modo se puede acceder a encontrar la identidad de origen. No importa la edad. No importa la edad, lo importante es acercarse. Se pueden acercar presencialmente a través de nuestras redes sociales. El Registro Provincial de Adopción tiene también una página de Instagram que pueden escribir y ahí también se les responde. Y si no, también en la página jusmendoza.gov.ar. Ahí dentro está el Registro Provincial de Adopción y el espacio de búsqueda de orígenes. A través de esos medios de comunicación, también telefónicamente al 449-8641 y 449-8642, pueden llamarse o presentarse también presencialmente. Estamos ubicados en la calle Avenida Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, en la planta baja del edificio del Cuerpo Médico Forense. De todas estas formas se pueden acercar, ahí los vamos a recibir, los vamos a acompañar y vamos a conocer la historia para poder orientarlos, guiarlos y lo que sería muchísimo mejor, llegar a que conozcan su propia historia de origen. También todas aquellas personas que sospechen o que duden que pueden haber sido víctimas de la sustitución de su identidad, pueden acercarse al programa provincial que depende del Poder Ejecutivo, la Dirección de Derechos Humanos, y ahí también empezar su consulta por ese lado. Y también para aquellas mujeres que hayan sido víctimas de la sustracción de sus hijos recién nacidos, pueden acercarse a las fiscalías que dependen del Ministerio Público Fiscal y hacer las correspondientes denuncias sin importar las fechas de aquellos nacimientos. Bueno, vos me decías que se han producido encuentros y hay un caso particular que me estabas diciendo vinculado al delito que los propios padres no hacían, que es vender a sus bebés. Sí, son 2 hermanas que las pueden buscar en redes sociales, Débora Orué y su hermana Victoria. Ellas ambas no se conocían, por supuesto, una vivía en Córdoba, la otra en Rosario. Habían dejado su muestra en CONADI porque por los años del nacimiento coincidían las fechas donde podrían haber sido familiares de personas desaparecidas y nunca, o sea, no tenían respuesta porque, claro, los ADN de ellas no se cruzaban entre sí. Y con respecto a las familias daba negativo. Luego, con el pasar de los años, se hacen un test de ADN ancestral, de estos que utilizamos quienes hemos buscado nuestros orígenes, y ahí aparecen que eran hermanas completas, lo que llamamos nosotros, es decir, que compartían el mismo progenitor y la misma progenitora. Evidentemente, en el caso de las chicas, había habido ahí una entrega directa por parte de sus padres o algún tipo de comercialización de las mismas. Tremendo. ¿Qué es CONADI? Bueno, es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Bien, Eso estamos depende- hablando, por favor aclárame el tema justamente de las muestras. El banco, porque algo que ustedes tenían desde el colectivo Mendoza por la Verdad era que no podían acceder si no eran hijos de desaparecidos o Exacto, nietos. Victi. Todavía seguimos en la misma, tampoco se puede acceder. El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en el año 87 con un carácter universal, es decir, para todas personas que tuvieran dudas respecto a su filiación. Después de esto, en el año 2009, se cambia por ley 26548 y se restringe solamente y se permite el acceso a aquellas personas vinculadas a aquellos delitos cometidos entre el 76 y el 83. Es decir, vos, Agustina, que decías recién, nací en el 89, tenés dudas sobre tus orígenes, no podrías dejar tu muestra ahí. Exacto. Perfecto. Que tampoco tendría mucho sentido, porque no tendrías con quién cotejar. Claro, exacto. Por eso también a nivel nacional se sigue trabajando desde la sociedad civil para que se modifique esa ley o se cree un sistema nuevo que abarque a toda persona que tiene dudas respecto a su filiación y también para todas aquellas mujeres y familias a las cuales les han sustraído sus hijos, independientemente de las fechas de sus nacimientos o las circunstancias de sus nacimientos y partos. Bien, la Justicia de Mendoza entonces trabajando junto a profesionales como es Guadalupe, que la queremos un montón y que realmente ha sido un gusto tenerte en esta mañana. Gracias, Guadalupe. Es un tema que no lo vamos a terminar, ojalá lo podamos seguir difundiendo y también, por supuesto, el tema de adopción ya lo vamos a ver con la doctora Day, porque todo esto es importante hacerlo conocer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muy buenos días y buen sábado. Gracias. Allí estaba la doctora Guadalupe Josefina Álvarez, abogada con especialidad en derechos humanos. Actualmente trabaja en el registro, lo que se denomina registro de adopción de la provincia, todo dependiente de la Justicia de Mendoza. Tiene un currículum muy vasto, no lo voy a leer completo, pero bueno, gracias Guadalupe por estar con nosotros. Gracias.